Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy, a la clase número 22 de este año 2020 en el área de Ciencias Naturales. En esta semana del 9 de noviembre vamos a dar inicio a la segunda parte de esta segunda unidad que corresponde al área de la física. En esta segunda parte nos vamos a introducir en el estudio que tiene que ver más bien con la geología, que es una de las ciencias que corresponde o se podría clasificar como dentro del área de la física y que se encarga de estudiar y de comprender la estructura y composición interna de nuestro planeta y de los procesos por los que ha ido evolucionando a través del tiempo. En esta segunda parte de la unidad vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje priorizado número 9. Este objetivo pretende que los estudiantes sean capaces de explicar con el modelo de la tectónica de placas los patrones de distribución de la actividad geológica, ya háblese de volcanes y sismos, los tipos de interacción que se da entre las placas y la importancia entonces de este modelo de la teoría de la tectónica de placas con respecto a la teoría de la deriva continental. Entonces, en esta clase vamos a comenzar a trabajar este OA número 9. ¿Cuáles serán los objetivos de esta y la próxima clase? Recuerden que esta clase es una clase de avance y la siguiente es una clase de retroalimentación. Por lo tanto, vamos a tener esta clase y la próxima para poder desarrollar las metas que aparecen en esta lámina. Y las metas son los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, nuestras metas van a ser que podamos identificar la distribución de la actividad geológica en Chile y en el planeta con la teoría de la tectónica de placas, como ocurre, por ejemplo, en el anillo o cinturón de fuego del Pacífico. Y además, buscaremos relacionar la teoría de la deriva continental con la tectónica de placas. Bien, entonces, demos inicio a esta clase 22, clase de avance. Para contextualizar el tema de la unidad que tiene que ver con los terremotos y los volcanes, o la actividad sísmica y volcánica, vamos a ver aquí en la pantalla tres ejemplos de algunos artículos que podemos encontrar en Internet de diferente origen. Tenemos uno que corresponde a la cadena de televisión francesa France 24. Tenemos también una noticia o artículo informativo de la cadena BBC News. Y otro que corresponde a un medio chileno que es la página web tuna.cl. En todas ellas, el tema en común es que Chile es un país de terremotos. En el primero dice dictadura, terremotos y desigualdad, 5 cosas que hay que saber de Chile. En el segundo dice a 10 años del 27F, el terremoto que cambió la cultura chilena. El tercero habla de que Chile, un país destinado a terremotos. En todos ellos, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, se hace alusión de que Chile es un país de terremotos, es una tierra sísmica. En uno de estos artículos, en el de la cadena francesa France 24, se plantea de que en este largo y angosto país, que se encuentra entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, en el año 1960, en la ciudad de Valdivia, se produjo el sismo de magnitud 9,5, considerado el más potente jamás registrado y que mató a 9.500 personas. Y que después, en el año 2010, se generó otro terremoto de magnitud 8,6, seguido de un tsunami que dejó a más de 520 personas muertas. Chile, que además tiene estos récords, también es un país donde hay varios volcanes activos. Por lo tanto, cualquiera que lea esa información que no sea de nuestro país se va a impresionar probablemente y a lo mejor hasta podría llegar a pensarlo si quiere venir a conocer nuestro país. Es un poco alarmista la información, pero es real. Luego, bueno, ya sabemos que el 27 de febrero de este año 2020 se cumplieron 10 años del terremoto del 27F, donde hubo este tsunami devastador, que más que el terremoto haya sido tan destructor, se le atribuye
el mayor daño ocasionado en ese evento a el tsunami que se generó posterior al terremoto. Y es interesante el tercer artículo que habla de que Chile es un país que está destinado a terremotos. Y dice claramente que no es posible predecir el momento en que se va a producir un terremoto, ni siquiera tampoco la magnitud que va a tener, pero sí es posible tener claro en qué lugares del planeta Tierra se están produciendo siempre grandes temblores y Chile es uno de esos lugares. Además, si seguimos buscando en Internet, podemos también establecer información que aparezca allí en referente a que Chile también se caracteriza entonces por ser un país con muchos volcanes y con volcanes activos. Una página que se llama conocedores.com, que es una revista de viajeros, ya que se dice ser la más leída de Latinoamérica, tiene este titular que habla de que Chile es el país con la mayor cantidad de volcanes activos de América y que además tiene el volcán más activo y que es el más alto del planeta. Por lo tanto, ya eso es un atractivo, pero también da un poco de susto a la gente al leer eso. Y que además, si eso, ustedes han estado un poco atentos o pueden buscar incluso en internet, últimamente se ha hablado de que ha habido una creciente o un aumento en la actividad sísmica en la Antártica de nuestro país. Y que además también podemos encontrar información respecto, por ejemplo, al volcán Villarrica, que es el más peligroso que tenemos en nuestro país, y es el volcán activo más peligroso que hay en Chile. Y por lo tanto, información en Internet hay muchísima. Y toda la información que encontramos en Internet nos relaciona entonces y nos cataloga como uno de los países más sísmicos y volcánicos del mundo. Entonces, frente a esta información y a esta investigación pequeña, ¿cierto? Una aproximación, conocer un poco el contexto de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar en esta unidad, surge la pregunta del por qué Chile es uno de los países con más actividad sísmica y volcánica del mundo. Ya sabemos que Chile lo es, que las noticias lo están diciendo, que los artículos de nuestro país y de otros países lo dicen. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa característica? ¿A qué se debe? Y eso es lo que vamos entonces a intentar responder en esta clase y la próxima. Ya buscando un poco referente a información que nos pueda dar explicaciones, acercarnos a la explicación del por qué Chile es un país que es tan sísmico y volcánico, uno de los artículos que aparecían anteriormente da un poco de información, específicamente el artículo que publica la BBC News, donde dice que Chile es un país que está destinado a los terremotos y que no se puede saber con exactitud cuándo va a haber un terremoto ni cuándo va a ser su magnitud, pero sí se puede saber y predecir en qué lugares del mundo se va a producir con mayor frecuencia la presencia de terremotos. Entonces, en este artículo aparecen allí una explicación donde aparecen más estos conceptos que nos van a traer entonces preguntas que tenemos que poder contestar para poder encontrar la respuesta a la gran pregunta que nos estábamos formulando de por qué Chile es uno de los países más sísmicos y volcánicos del mundo. Y aquí dice que el país, Chile, ¿cierto?, está en lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Primer concepto interesante. Una línea en la que frecuentemente se producen terremotos y erupciones volcánicas, que prácticamente rodea, ¿cierto?, la cuenca del Pacífico. En esta ocasión, el terremoto de 8,8 grados que ocurrió en nuestro país se produjo entre las placas tectónicas de Nazca y la Sudamericana, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Acá también aparece con rojo, entonces yo lo destaqué. Otro concepto interesante, placas tectónicas. Ya tenemos cinturón de fuego, tenemos placas tectónicas, además aparecen nombres de placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Además habla de que debido a que el terremoto ocurrió bajo el suelo marino, también se generó un tsunami, por lo que no solo se encendieron las alertas
en la costa de nuestro país, sino que también en las costas de todo el Pacífico. Es decir, que las consecuencias o los efectos de un tsunami, de un terremoto, no solamente pueden afectar a un país en específico, sino que a un área del planeta. Las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana son grandes bloques de superficie terrestre, también he destacado ese concepto, que que se van triturando encima una de la otra, y que eso es algo bastante lento, a un ritmo de 80 milímetros al año. La placa de Nazca, que coincide con la del Pacífico, está siendo empujada hacia abajo, debajo de la costa sudamericana, lo que la hace una de las regiones sísmicas más activas del planeta. Por lo tanto, en este pequeño texto aparecen una serie de conceptos que es importante entonces buscar qué es lo que son y poder comprender qué significan para entonces dar respuesta a la pregunta del por qué nuestro país es un país o es uno de los países más sísmicos del mundo. No olvidemos que el objetivo que tenemos en estas clases será identificar la distribución de la actividad geológica en Chile y el planeta con la tectónica de placas, como ocurre en el anillo o cinturón de fuego del Pacífico, concepto que ya apareció entonces en esta explicación que hace la BBC News. Y además, otro de los objetivos que tendremos en esta clase y la siguiente es relacionar la teoría de la deriva continental con la tectónica de placas. Entonces, en esta última parte yo he destacado la palabra teoría, porque cuando hablamos de una teoría, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a una explicación científica, ¿cierto? Que busca, valga la redundancia, explicar una serie de fenómenos de una manera objetiva. Por lo tanto, ya el decirnos teoría de la deriva continental y teoría de la tectónica de placas, entonces nosotros tenemos que entender, aquí hay una clave para poder comprender, porque seguramente estas teorías están dando una explicación a el fenómeno de los sismos y el fenómeno de los volcanes. Entonces, surgen nuevas preguntas, muchas preguntas. ¿Qué es la teoría de la deriva continental? ¿Qué es la teoría de la tectónica de placa? ¿Y cómo se relacionan entre sí estas dos teorías? ¿Y cómo contribuyen a explicar nuestra pregunta de investigación de la clase? Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Vamos a comenzar a investigar entonces qué es lo que es la teoría de la deriva continental y la teoría de la tectónica de placas, porque si son teorías, explicarían entonces o nos permitirían explicar cómo, ¿cierto?, se distribuye la actividad geológica específicamente, bueno, en el mundo, pero a nosotros nos interesa mucho comprenderlo en relación a nuestro país. Veamos entonces aquí en esta lámina que he puesto estas dos teorías, la de la deriva continental y la de la tectónica de placas. En cada una he colocado imágenes de científicos que han formado parte de estas. Recuerden que las teorías se construyen a partir de los aportes de muchos científicos, de muchas personas que han dedicado su tiempo y su investigación a aportar la construcción de estas explicaciones científicas. Y los he colocado en estos óvalos que se conectan, ¿sí? Si ustedes se fijan, la deriva continental está sobre un óvalo que se conecta con la tectónica de placas, y la tectónica de placas a su vez también está sobre un óvalo que conecta con la deriva continental, pues ambas teorías no surgen juntas, pero sí llega un momento en que convergen, llega un momento en que ambas, ¿cierto?, se benefician mutuamente la una de la otra, se aportan y permiten entonces explicar los fenómenos geológicos de los cuales estamos investigando en esta clase, que son los sismos y los terremotos. Entonces pongamos atención a los videos que vamos a ver, que nos van a explicar sobre estas dos teorías. Este primer video habla mucho más sobre la deriva continental, y por lo tanto vamos a poner atención para luego ver el segundo video que nos va a estar enfocado en la tectónica de placas. En la actualidad, sabemos que los continentes están en constante movimiento. En verdad, más que los continentes, son las placas tectónicas las que se mueven, es decir, fragmentos de la capa superior
más fría y rígida de la Tierra. A principios del siglo XX, el alemán Alfred Wegener empezó a hacerse preguntas y a encontrar respuestas sobre la ubicación de los continentes. Lo primero que llamó su atención fue cómo la forma de los continentes parecían piezas de un rompecabezas desarmado, en particular África y Sudamérica. Esto había sido observado ya en 1570. Cuando Abraham Ortelius creó el primer atlas del mundo moderno, descubrió que los continentes a ambos lados tenían semejanzas como si fueran piezas de rompecabezas. En 1911, Wegener descubrió que los fósiles del antiguo reptil Mesosaurus habían aparecido en el sur de África y en Sudamérica, pero no en otras partes del mundo. Como era muy tirado de los pelos pensar que el animalito hubiera cruzado el océano Atlántico a nado, le pareció más lógico que esos dos continentes habían estado unidos mucho tiempo atrás. No solo eso, además, descubrió los mismos estratos rocosos tanto en Sudáfrica como en la costa sur de Brasil. ¿Otra pieza del rompecabezas? Esto no podía ser una casualidad. En 1912 propuso una teoría a la que llamó deriva continental, pero la comunidad científica de la época se burló de él. Él decía que los continentes actuales habían estado unidos hace millones de años y que lentamente habían ido deslizándose. Los otros científicos preferían imaginar la existencia de un larguísimo puente que uniera África con América y que ahora estaba oculto bajo el nivel del mar. Esa idea les parecía más sensata que las evidencias que había encontrado Wegener. Pero el bueno de Alfred no se quedó quieto y siguió investigando. Y encontró que en el archipiélago Svalbard, ubicado en el océano glacial ártico, había fósiles de cícadas y helechos, es decir, unas bonitas plantas tropicales en pleno casco polar. La presencia de estos fósiles en esa zona le sugería a Wegener que el archipiélago tuvo en un pasado lejano un clima tropical. También descubrió que los montes Apalaches de la costa este de Estados Unidos estaban relacionados geológicamente con las formaciones caledónicas de Escocia. La cosa iba tomando forma. Todo eso lo llevó a plantear la existencia hace millones de años de un supercontinente. Un inmenso espacio de tierra en el que, es decir, toda la Tierra. Pero el gran problema que tenía su teoría era que carecía de un mecanismo geológico que explicara por qué los continentes se movían. Alfred desconocía la existencia de las placas tectónicas. Lamentablemente, Wegener murió antes de que su teoría pudiera comprobarse científicamente. En la década de 1950, la geóloga Mary Thorpe jugó un papel determinante en esta historia. Basándose en las mediciones del fondo del océano Atlántico realizadas con un sonar, creó el primer mapa del lecho oceánico. En este mapa se podía apreciar la cordillera más larga del mundo, pero además en medio, un gran surco central, una fosa, una especie de corte en la tierra. Mary Thorpe estaba maravillada con su descubrimiento, pero fue maltratada por sus compañeros y colegas que decían que su teoría sonaba demasiado parecida a la locura de la deriva continental que había planteado Wegener. Ella, como el pobre Alfred, tampoco se dio por vencida. Años después, Mary junto con su escéptico colega Bruce Hessen descubrieron que el mapa de epicentros de terremotos en el océano coincidía perfectamente con la fosa. Ese surco era la división entre dos placas tectónicas. Mary Thorpe siempre había tenido razón y también Wegener. Hoy, Alfred Wegener y Mary Thorpe, estén donde estén, se animan a hacerles pito catalán a sus detractores. Bien, entonces en este pequeño video se explica en qué consiste la teoría de la deriva continental formulada por Alfred Wegener en el 1912. Él, ¿cierto?, con una serie de evidencias paleontológicas, geológicas y climáticas, logró postular esta teoría de la deriva continental, donde sugiere que hace 225 millones de años en nuestro planeta existía un gran continente llamado Pangea, que era como un supercontinente donde se encontraba todo lo que nosotros actualmente conocemos y que con el paso de
millones de años, este gran continente se fue fraccionando se fue dividiendo y se fueron separando hasta formar los continentes que nosotros conocemos hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el problema que tuvo Alfred Wegener? Que si bien él tenía evidencias paleontológicas, ¿cierto? Evidencias geológicas, no pudo explicar ante la comunidad científica de su momento, de su tiempo, cómo se movieron estos continentes. Él sabía que se habían movido, pero él no sabía cómo. Entonces, es ahí donde su teoría se caía, ¿cierto? Y su hipótesis no tenía validez. Entonces, el resto de los científicos la dejaron de lado. Pero no todos los científicos dejaron de lado a la teoría de Alfred Wegener, y un grupo de otros científicos de tipo geólogos comenzaron a hacer investigaciones, diferentes descubrimientos que fueron aportando a validar esta teoría, ¿ya? Entonces vamos a ver en el siguiente video cómo estos aportes fueron contribuyendo a formar lo que vamos a ver que se llama teoría de la tectónica de placas. Disfruta esta película y entra a esp.brainpop.com para más recursos. ¿Estás seguro que esta máquina puede alcanzar estas profundidades? ¿Qué? ¿Lo compraste en un catálogo? Uf, genial. Querido Steamimobi, cuando veo un mapa parece que algunos continentes encajan perfectamente. ¿Mis ojos me engañan? De Valentina. No estás alucinando, Valentina. Algunos continentes se ven exactamente como piezas de un rompecabezas que podría unirse. Los primeros cartógrafos sospechaban que todos estuvieron conectados alguna vez. A principios del siglo XX, un científico llamado Alfred Wegener llamó este supercontinente Pangea. Creía que los distintos trozos se separaron y lentamente se alejaron entre sí. A lo largo de millones de años, formaron los continentes que conocemos hoy. Wegener no pudo explicar cómo o por qué se dividió Pangea, pero había cierta evidencia a favor de su hipótesis. Se encontraron fósiles de plantas y animales similares en océanos diferentes. La edad y el tiempo de los estratos rocosos también coincidieron. La teoría de la deriva continental desarrollada por Wegener daba una explicación, pero sus ideas no fueron tomadas en serio hasta mucho tiempo después de su muerte. En la década de 1950, los científicos empezaron a mapear la dorsal mesoatlántica. Es una cadena montañosa de aproximadamente 15.000 kilómetros que se extiende a través del fondo marino. Pruebas revelaron que mientras más te alejaras de la cadena montañosa, más viejo era el suelo oceánico. Y así, un geólogo llamado Harry Hess propuso una idea revolucionaria. Nuevo suelo oceánico se está formando en la cresta dorsal, expandiéndose a los lados para dar cabida a más. En otras palabras, la superficie del planeta se está moviendo. Hess llamó a este proceso expansión del fondo oceánico, y parecía indicar que la roca estaba siendo arrojada desde el interior del planeta. En la actualidad podemos ver esta formación rocosa en acción. Wegener había vislumbrado este fenómeno, pero en ese momento no tuvo manera de comprobarlo. Como él sospechaba, muchas cosas suceden debajo de la superficie terrestre. Aquí todo parece tranquilo y estable, pero a kilómetros debajo de nosotros hay un intenso infierno. La temperatura sube entre más profundo vayas. El centro de la Tierra, o núcleo, es tan ardiente como la superficie del Sol. Toda esa energía quiere escapar, como el vapor dentro de una olla hirviendo. Empuja hacia afuera, ejerciendo una presión inmensa sobre el manto, que es la sección media de la Tierra. Y en su camino se interpone la litosfera, una capa rígida de roca sólida. Bueno, la litosfera no es exactamente una coraza suave. Está resquebrajada en varias piezas, cada una con diferente tamaño, forma y grosor, a las cuales llamamos placas. Sí, la dorsal mesoatlántica es el límite entre varias placas, que están siendo alejadas por fuerzas que vienen de las profundidades del planeta. Te lo puedes imaginar como una olla de sopa hirviendo. El núcleo de la Tierra es el fuego de la estufa y el manto es la sopa hirviendo. A medida que la sopa más cercana al fuego se calienta, se vuelve menos densa y sube.
Cuando sube se enfría y vuelve a hundirse hacia el calor. En física se llaman corrientes de convección. En el manto hay un proceso similar y por eso las placas se mueven. Este movimiento se llama tectónica de placas. Es el motor que dirige la transformación constante de la superficie de nuestro planeta. Las placas han estado chocando entre sí durante eones. Los océanos se han expandido y contraído. Las masas continentales han chocado y se han fragmentado. Las placas se mueven tan rápido como el crecimiento de tus uñas. Por eso no vemos al suelo deslizándose bajo nuestros pies. Pero a veces sí lo sentimos. Sí, me refiero a los terremotos. La actividad sísmica es mayor en los bordes de las placas. En los bordes convergentes donde dos placas chocan. En los bordes divergentes donde se separan. Y en los bordes transformantes donde se deslizan una junto a otra en direcciones opuestas. En los tres tipos de bordes hay una gran presión sobre la corteza terrestre, que es la última capa de la litosfera. La presión puede acumularse durante años. Mientras más tiempo tarde en liberarse, mayor será el terremoto. Sí, y el movimiento de la placa también impulsa la actividad volcánica. En los bordes divergentes, como la dorsal mesoatlántica, hay una brecha en la litosfera, por lo que el magma, la roca fundida del manto, está empujando constantemente hacia arriba por entre los bordes. Estos son los lugares con mayor actividad volcánica sobre la Tierra. Los volcanes también son comunes en los bordes llamados zonas de subducción. Es donde una placa oceánica densa converge con una placa continental más ligera. La placa más pesada es empujada hacia abajo en dirección al manto. Una parte de ella se derrite y el magma hace erupción al interior del continente. El cinturón de fuego del Pacífico es una cadena masiva de estos volcanes. La densa roca sedimentaria que conforma el fondo del Océano Pacífico es subducida, transformada en roca metamórfica mediante presión y calor, y luego reciclada como roca ígnea a través de las erupciones volcánicas. En otras palabras, las placas tectónicas dirigen el ciclo litológico o ciclo de las rocas, el proceso constante de transformación y renovación de la corteza terrestre. Y también crean a uno de nuestros elementos geológicos más destacados, las cordilleras. Eso pasa cuando dos placas continentales convergen. Como ambas tienen la misma densidad, ninguna se hunde. En lugar, ocurre como un choque automovilístico en cámara lenta. Las placas se tuercen y se deforman. La Tierra empuja hacia arriba en picos irregulares. El Himalaya sigue creciendo, después de una colisión de placas que empezó hace 500 millones de años. Sí, la teoría de Alfred Wegener ha recorrido un largo camino en 100 años. Sus ideas prácticamente provocaron la burla de la comunidad científica. Pero en la actualidad, la tectónica de placas es la teoría unificadora que vincula todo el campo de la geología. ¿Cómo que ya no hay gasolina? ¿Estamos estancados aquí? Ay. ¿Y ahora qué? Muchas gracias. Bien, entonces, como ustedes pudieron haberse dado cuenta al poner atención en el video pasado y en el anterior, la deriva continental y la tectónica de placas son dos teorías que finalmente, si bien no comenzaron juntas a formarse, sí convergen y sí se nutren la una de la otra. La deriva continental, planteada por Alfred Wegener, planteaba de que los continentes se han movido, se mueven y se moverán. La dificultad que él tuvo fue poder explicar cómo se movían o cuál era el mecanismo que hacía que estos continentes se movieran. Posteriormente, una vez que ya falleció Alfred Wegener, ¿cierto? Muchos científicos contribuyeron a que se formara lo que se conoce hoy como teoría de la tectónica de placas, que es lo que explica lo que sabemos de que las placas tectónicas de nuestro planeta se mueven. Esta teoría de la tectónica de placas planteó de que nuestra corteza terrestre estaba formada por piezas, ¿cierto? Que están sobre o flotando sobre este magma que forma la primera capa del manto, también llamada astenosfera, y que realmente lo que se ha movido, se mueve y se moverá,
no son los continentes, sino que son estas placas tectónicas que forman la litosfera, que podemos ver en esta imagen, donde se ve con color rojo los límites que hay entre una y la otra placa. Y que el aporte principal que hizo, bueno, uno de los aportes principales que hizo la tectónica de placas y que contribuyó a poder validar la teoría de la deriva continental de Wegener, de que en algún momento todos los continentes estaban unidos, es que la tectónica de placas plantea de que existe un mecanismo que hace que se muevan estas placas tectónicas, que es las corrientes de convección, que es el ascenso de este manto caliente que sube, ¿cierto? Se enfría y vuelve a bajar y que va generando este movimiento parecido a las manecillas del reloj, en la misma dirección en que se mueven las manecillas de un reloj, donde suben y baja el manto, y ese es el motor que hace que las placas tectónicas que flotan en él se muevan. Por lo tanto, estas dos teorías contribuyen a comprender, pero principalmente la teoría de la tectónica de placas nos permite comprender el por qué se producen los sismos, debido a que las placas tectónicas están flotando sobre este material que las hace chocar, ¿cierto? Que las hace separarse o que hace que una se meta debajo de la otra. ¿Cuáles son las principales placas tectónicas que forman la litosfera terrestre? Si ustedes observan en esta imagen, vamos a ver cuáles son las principales. No son las únicas porque hay algunas que son más pequeñas. Y en este mapa o en este planiferio se pueden observar las más grandes. Pero es interesante observar en él que nuestro país se encuentra ubicado en este sector, en el sector izquierdo, inferior izquierdo de esta imagen. Acá está Chile, lo vamos a destacar con color rojo, todo este borde rojo en nuestro país, ¿cierto? Y como ustedes pueden darse cuenta, los bordes de color rosado que se ven en la imagen son los bordes o los límites entre placas. Y por lo tanto, nuestro país se encuentra justamente en el borde de dos placas, en el borde de la placa de Nazca y con el borde de la placa sudamericana. Nosotros estamos sobre la placa sudamericana, pero frente a nosotros hay otra placa que se encuentra bajo el Océano Pacífico, que es la placa de Nazca. Y estas dos placas, así como ustedes se pudieron dar cuenta en el video anterior, que plantea que la teoría la teoría de la tectónica de placas plantea de que la mayor actividad sísmica y volcánica se produce en los límites de placas, sobre todo de las placas convergentes. Estamos viendo aquí en esta imagen entonces que nuestro país se encuentra justamente en el borde de dos placas, en el límite de dos placas, en el borde de la placa sudamericana con el límite de la placa de Nazca. Por lo tanto, eso ya nos podría dar luces del por qué nuestro país es un país con tanta actividad sísmica y volcánica. Por lo tanto, ¿qué tienen que ver las placas tectónicas con los sismos y el vulcanismo? En esta lámina que vemos aquí, esto es un pantallazo de una página del Instituto Geológico Nacional de España, donde muestra en tiempo real dónde se están produciendo los diferentes sismos a nivel mundial. Y si ustedes se fijan, aquí hay unos puntitos de colores, naranjo, amarillo, un amarillo un poco más claro, y también podría aparecer alguno de color rojo. Aquí arriba está el simbolismo. Y también hay una estrella que marca los que se están produciendo así como últimamente. En esta imagen, sacada hace pocos días atrás, se pueden observar estos puntos de color amarillo o de color naranjo que están localizados justamente en los sectores donde están estas líneas, ¿sí? Estas líneas, ya me imagino que ustedes están dándose cuenta que son placas tectónicas y que las líneas señalan los bordes entre una placa y la otra. Y ya dijimos en la imagen anterior que aquí tenemos dos placas en Sudamérica, una que está, digamos, donde se encuentra ubicado el continente sudamericano, que es la placa sudamericana, y frente a ella, en el Océano Pacífico, tenemos la placa de Nazca, y aquí está Chile. Y ahí vemos un puntito amarillo, que correspondería entonces a un sismo o terremoto producido en Chile, que fue mayor a 5 e inferior a 6, específicamente el que se produjo en la zona central de nuestro país hace muy pocos días atrás y que tuvo una intensidad de 5,6 grados.
Acá también tenemos otro que ocurrió en Perú hace pocos días atrás, también el 1 de noviembre. Acá tenemos el que se produjo en la zona de Turquía y Grecia, que salió en la televisión, que fue un gran movimiento telúrico que trajo una gran devastación y destrucción. Tenemos una serie de otros puntitos amarillos, pero fíjense que estos, que son los de mayor intensidad, se están produciendo justo ahí, donde están los bordes entre placas, o justamente donde están las líneas que separan una placa con la otra. ¿Ok? Por lo tanto, existe una relación directa entre la ocurrencia de estos movimientos sísmicos y los límites de las placas, tal como plantea la teoría de la deriva continental. Vemos en esta imagen el cinturón de fuego del Pacífico, que es otro de los conceptos que aparece en esta unidad como un concepto importante de comprender y entender qué es lo que es. El cinturón de fuego del Pacífico es una zona ubicada, ¿cierto?, en el Océano Pacífico, que comprende una serie de países, como ustedes se pueden dar cuenta acá. Es toda esta zona que aparece llena de conitos de color naranjo. Esos conitos de color naranjo no son conitos, sino que más bien son símbolos que están representando a los volcanes, como ustedes pueden ver aquí. Acá tenemos otro simbolismo que es como un círculo con un punto rojo al medio, que se ven en la lámina, varios localizados a través de este sector del Pacífico. Y vemos las líneas que son la tectónica de placas, entonces los límites entre las placas que están formando, que están bajo el fondo oceánico del Océano Pacífico y las placas que es donde se encuentran los continentes. Y justo en este sector de nuestro planeta hay una gran cantidad de volcanes y también se han producido los sismos de mayor magnitud registrados en la historia del mundo. Acá tenemos el de Chile, que tiene el primer lugar, que apareció en la noticia que vimos al principio, del año 1960 en Valdivia, que es el sismo de mayor intensidad, se calcula entre 9,5 y 9,6 grados. Luego tenemos también en Chile el de 8,8, que también apareció en las noticias, en la noticia que vimos al inicio. Y aparecen otros, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, ¿sí? En Alaska, por ejemplo, que hay uno que también fue de 9,2, que fue muy, muy fuerte y muy importante en el año 1964. También tenemos en China, en Japón, ¿sí? Y en otros lugares, que todos ubicados en este sector del Pacífico. Como es un sector con alta actividad volcánica y sísmica, se le conoce como cinturón de fuego. En realidad no tiene la forma de cinturón, tiene más bien una forma como de herradura, ¿cierto? Pero se le conoce como cinturón o anillo de fuego del Pacífico porque es allí donde, producto de las características de las interacciones entre las placas y porque son bordes de placas que interactúan, se produce una gran cantidad de eventos sísmicos y volcánicos en el mundo. ¿Hacia dónde se mueven las placas tectónicas? Ya hemos visto que las placas tectónicas son estas piezas que forman la litosfera terrestre y que flotan sobre este material que hace que se muevan las placas. Por lo tanto, vamos a ver en este video, vamos a reforzar este mecanismo que hace que las placas se muevan, pero también queremos identificar hacia dónde se están moviendo las placas. Ya en estos 3 GIFs que vemos aquí en la pantalla, estamos reconociendo 3 tipos de interacciones. La primera, vemos la interacción donde las placas se deslizan. La segunda, donde una placa choca contra la otra e incluso se mete debajo de la otra. Y en el tercero, vemos 2 placas que se separan. Entonces pongamos atención en este video para reforzar el mecanismo que hace que las placas se muevan, pero también para ver 2 ejemplos de las interacciones o el tipo hacia dónde se están moviendo las placas y cuáles son las consecuencias de este movimiento. Hace más de 250 millones de años, todos los continentes estaban fusionados en uno solo, Pangea. Fue el lento movimiento de la corteza terrestre quien la fragmentó, formando el mapa actual. Pero, ¿cómo puede cambiar la distribución del mar o la tierra firme? 3 palabras: tectónica de placas. Una teoría que explica este y muchos otros problemas que no dejaban dormir a los geólogos. Dice algo así: la Tierra, grosso modo, está formada por 3 capas: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza y la parte superficial del manto forman las placas tectónicas, masas enormes de roca que flotan en el semisólido manto. Mientras, el calor residual de formación de la Tierra y la desintegración de los elementos radiactivos mantienen el interior de la Tierra on fire. Este calor calienta el magma que está más profundo y sube hacia la parte superior del manto, donde se enfría y vuelve a bajar. Esto se llama convección, y este es el motor de las placas. Debido a este movimiento, las placas se están renovando todo el tiempo. Por ejemplo,
En medio del océano Atlántico, dos placas se están separando. Esto hace que el magma salga hacia afuera, solidificándose rápidamente y ampliando el suelo marino. Pero al igual que hay sitios donde la placa crece, hay sitios donde es destruida. Lugares donde una placa se introduce debajo de otra, camino de fundirse de nuevo en el manto. Estos sitios se llaman zonas de subducción, y un buen ejemplo es la que hay en la costa de Chile. Es en estas zonas donde se suelen producir los terremotos, debido a la fricción entre estas dos placas. Además, se cree que los materiales más ligeros que forman la placa, al fundirse, ascienden y generan un montón de actividad volcánica en la superficie. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues muchos geólogos piensan que dentro de más de 250 millones de años, las placas nos llevarán a formar una nueva Pangea,